Sean todos muy bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Lili Morán y en esta ocasión vamos a continuar con la segunda parte de nuestro tutorial de Bart Simpson, donde vamos a estar realizando la parte de la cabeza. Si todavía no has visto la primera parte de nuestro tutorial, en la cajita de descripción te estaré dejando el enlace para que vayas a realizarlo conmigo. Así que sin más, comencemos con nuestra segunda parte. Ahora vamos a comenzar a realizar la cabeza y vamos a hacer un anillo mágico. Y adentro de nuestro anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos nuestro anillo mágico. Ahora para la ronda número 2 vamos a realizar aumentos. Vamos a estar haciendo 6 aumentos seguidos. Aquí tendríamos 2 y así vamos a continuar haciendo los aumentos, terminando en esta ronda con un total de 12 puntos bajos. Ahora para la ronda número 3 vamos a realizar un punto y un aumento. Un punto bajo y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Ahora para la ronda número 4 vamos a realizar 2 puntos y un aumento. 2 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Ahora para la ronda número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento. 3 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 35 puntos bajos. Ahora para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos, 2, 3, 4 puntos y un aumento. 4 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Ahora para la ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y un aumento. 5 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos. Ahora para la ronda número 8 vamos a realizar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. 6 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 48 puntos bajos. Ahora para la ronda número 9 vamos a realizar vamos a realizar 7 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos y un aumento. 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 54 puntos bajos. Ahora para la ronda número 10 vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, pero esta vez la vamos a hacer solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Así. Y al finalizar esta ronda vamos a tener los mismos 54 puntos bajos. Una vez hayamos terminado la ronda número 10, hicimos desde la ronda número 11 hasta la ronda número 25 de punto sobre punto.
Ahora para la ronda número 26 vamos a realizar una ronda haciendo 7 puntos, pero lo vamos a hacer solo tomando la hebra trasera de nuestro tejido. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer una disminución. Vamos a sacar hilo en la primera, hilo en la segunda y cerramos con las 3 hebras. Así. Y eso vamos a hacerlo en toda nuestra ronda, 7 puntos bajos y un aumento lo vamos a hacer en toda nuestra ronda. Y vamos a terminar con un total de 48 puntos bajos. Ahora que ya terminamos esta ronda, vamos a ponerle lo que es un plástico en esta parte de acá para poder hacer plana el otro lado de la cabeza. Ahora aquí ya tenemos esto acá, vamos a realizar 6 puntos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a hacer una disminución y eso lo vamos a hacer en toda nuestra ronda, 6 puntos y una disminución y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos. Ahora para la siguiente ronda vamos a realizar 5 puntos, 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a hacer una disminución y vamos a repetir 1, 2, hasta tener los 5 puntos y luego una disminución, y en esta ronda vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Ahora para la siguiente ronda vamos a realizar 4 puntos, 1, 2, 3, 4 puntos y una disminución. 4 puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 30 puntos bajos. Ahora para la siguiente ronda vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y una disminución. Tres puntos bajos y una disminución lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Y así nos estaría quedando nuestra cabecita ya terminada. Ahora que lo que vamos a hacer, vamos a comenzar a ubicar los ojitos. Y aquí tendríamos nuestro ojito, que es lo que estuvimos haciendo. Vamos a hacer 6 puntos en un anillo mágico. Antes de cerrar nuestro anillo mágico, lo vamos a cerrar, pero no lo vamos a sacar mucho porque vamos a meterle nuestro ojito.
Luego vamos a hacer la segunda ronda de aumentos, terminando con un total de 12 puntos bajos. Luego vamos a realizar una ronda que sería un punto, un aumento, y vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Luego vamos a hacer dos rondas de punto sobre punto de esos mismos 18 puntos. Una vez terminemos, le vamos a colocar nuestro ojito. Yo en esta parte de acá estuve quemando acá para no ponerle un seguro. Lo que hice fue quemarle esta parte de acá, así. Vamos a estar haciendo dos como este. Así, vamos a dejar una hebra para poderla coser a la cabeza. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar el hilo y vamos a comenzar a trabajar en esta hebra delantera que dejamos en nuestro tejido. Y vamos a realizar 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos a la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Luego vamos a hacer un medio punto y terminamos con un punto alto. Luego del punto alto vamos a saltar un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a hacer otro punto deslizado. Y vamos a repetir de nuevo 1, 2, 3, 4 cadenas, un punto bajo, un medio punto y un punto alto. Saltamos un punto y en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado. Nos vamos al siguiente punto y hacemos otro punto deslizado. Y así vamos a comenzar a realizar el siguiente mechón. Así. Y eso lo vamos a continuar haciendo en toda nuestra ronda. Nos vemos una vez terminemos. Y así nos estaría quedando ya el cabello ya terminado. Ahora, en esta parte de acá, yo estuve cosiendo el primer ojito y ahora vamos a comenzar a coser el segundo. Lo vamos a dejar un poquito juntitos acá y lo vamos a colocar 1, 2, 3 rondas arriba de la parte de abajo de nuestra cabeza. Ahora, ya que ubicamos y vamos a tratar de ponerlo lo más céntrico posible al otro, vamos a comenzar a realizar puntaditas. Vamos a ir dando una puntada en la cabeza y luego vamos a dar otra en el ojito. En la parte de adentro le hemos puesto un poquito de relleno. Antes de terminar de coser el ojito, vean si necesitan más relleno y si necesita pues le ponen el relleno necesario. Y continuamos al siguiente punto en el cuerpo, perdón, en la cabeza. Y ahora nos vamos a un punto en el ojito. Y así vamos a continuar dando un punto en la cabeza y un punto en el ojito. Lo vamos a hacer alrededor de todo nuestro tejido. Y así nos estarían quedando nuestros ojitos ya cosidos. Estas hebritas lo que vamos a hacer es esconderlas, hacerles un nudito y esconderlas. Ahora, aquí tenemos la naricita. Y que es lo que estuvimos haciendo en la nariz, vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos. En la segunda ronda vamos a hacer un punto y un aumento, terminando con un total de 8 puntos. Y luego vamos a hacer 3 rondas de puntos sobre punto.
En esta parte de acá vamos a poner un poquito de relleno. Y vamos a estar colocando la nariz entre medio de los ojos, así. Vamos a agarrar nuestro hilo. Y lo que vamos a hacer va a ser ir dando una puntada en la cabeza y otro en la nariz. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos cuando estuvimos cosiendo el ojito. Una puntadita en la cabeza y otra puntada en la nariz. Aquí tal vez vamos a tener un poquito más de dificultad, pero podemos ir haciéndolo con calma hasta tener colocada nuestra nariz. Si por alguna cosa ustedes pudieran pegarla, también la pueden estar pegando con un poquito de silicón, tratando que no se vaya a manchar ninguna parte de nuestro tejido. Así que nos vemos una vez terminemos de pegar nuestra nariz. Y así nos estaría quedando nuestra cabecita ya terminada. Ahora vamos a reservar esta parte de la cabeza. Para las orejitas les voy a estar dejando el patrón por ese lado de aquí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer 6 puntos en un anillo mágico. Cerramos nuestro anillo mágico. Vamos a subir una cadena y vamos a girar nuestro tejido y vamos a regresar con 6 puntos bajos. Luego vamos a dejar una hebra y lo vamos a coser. Y simplemente lo que vamos a hacer es dar una puntada en la cabeza y una puntada en la orejita. La vamos a estar colocando 6 puntos después del ojo. 1, 2, 4, 6 puntos. Y lo vamos a colocar en la altura de nuestro ojo. Donde termine el ojo va a comenzar nuestra orejita abarcando 1, 2, 3, 4. Así. Ahora sí, vamos a reservar nuestra cabeza. Ahora en esta parte de acá yo ya tengo avanzado lo que es la parte de abajo de la cabeza. ¿Y qué es lo que estuvimos haciendo? Vamos a hacer un anillo mágico y adentro de nuestro anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Para la ronda número 2 vamos a hacer 6 aumentos terminando con un total de 12 puntos bajos. Para la ronda número 3 vamos a hacer un punto y un aumento. Vamos a terminar con un total de 18 puntos bajos. Para la ronda número 4 vamos a hacer 2 puntos, un aumento en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 24 puntos bajos. Para la ronda número 5 vamos a hacer 3 puntos, un aumento, terminando con un total de 30 puntos bajos. Para la ronda número 6 vamos a realizar 4 puntos, un aumento en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 36 puntos bajos. Para la ronda número 7 vamos a realizar 5 puntos, un aumento, eso lo vamos a hacer en toda nuestra ronda y vamos a terminar con un total de 42 puntos bajos. Luego vamos a hacer una ronda de punto sobre punto. Ahora para la ronda número 9 vamos a realizar 13 puntos. Luego de haber hecho los 13 puntos vamos a hacer disminuciones. Vamos a realizar 8 disminuciones. Tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego vamos a terminar con los otros 13 puntos bajos. Y nos estaría quedando de esta forma. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí tenemos la cabeza. Vamos a poner
la parte de los aumentos va a ir en la parte de enfrente de acá, así. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir cosiendo con la aguja lanera. En esta parte de acá, si gustan, le pueden echar un poquitito de relleno en esta parte de acá. Entonces vamos a ir dando una puntada. Vamos a ir dando una puntada en la cabeza y nos vamos una puntada en el tejido. Regresamos de donde sacamos la aguja. En la cabeza nos vamos al siguiente punto. Así. Entonces vamos a ir dando un punto en la cabeza y un punto en el tejido. Un punto en la cabeza y un punto en el tejido. Una vez terminemos en esta parte de acá y nos topemos en este lado, lo que vamos a ir haciendo es que vamos a ir cosiendo esa parte que topa un tejido con el otro. Acá, aquí vamos a llegar acá y vamos a coser en esta parte de acá. Una vez lleguemos acá, nos vamos a ir en la parte de adentro. Si gusta ya les y nos iría quedando de esta forma. Ahora que ya llegamos en esta parte de acá, vamos a ir dando puntadas. Si se les hace un poquito complicado esta parte de acá, lo que pueden hacerle es echarle un poquito de silicón acá y pegarlo así. Así. Y si no, lo pueden ir cosiendo como ustedes lo vean mejor. En este caso, creo que yo lo voy a estar pegando y voy a pasar la aguja hasta el otro extremo para continuar con la costura. Y así nos estaría quedando. En esta parte de acá le pusimos un poquito de silicón para que quede de esta forma. Estas hebras las vamos a esconder y aquí tendríamos nuestra cabecita ya terminada. Y aquí tenemos nuestra cabeza y lo vamos a estar ubicando de esta forma, así. Entonces lo vamos a ubicar en esta parte de atrás, pero le vamos a poner relleno. Lo que nos falta de relleno en esta parte de acá. Vamos a rellenar muy bien nuestro cuellito. Que lo que vamos a hacer, vamos a ubicar la cabeza
y lo vamos a estar ubicando de esta forma, así. Y así vamos a ir dando una puntada en la cabeza y una en el cuello hasta terminar. Para que no se les mueva su tejido, pueden apoyarse de los alfileres para que les quede más fijo. Nos vemos una vez terminemos de colocar la cabeza. Y así nos estaría quedando nuestro muñequito ya terminado. Espero les haya gustado nuestro tutorial. Nos vemos para la próxima.